Está Pablo Moldován, de la consultora CP Consultores, Leandro, con nosotros. Sí, Vamos a hablar un poquito con él, porque también hizo un análisis interesante, creo, de lo que significa la suba de tasas. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, Pablo. Bueno, ustedes hicieron un informe, creo que ayer, que me pareció muy bueno, analizando cómo impacta la suba de tasas, específicamente en el balance del Tesoro, ¿no? ¿Qué significa que suban las tasas para el Tesoro, que tiene que salir a pagar el doble de lo que pagaba hace un par de meses atrás? A ver, nosotros ahí lo que planteamos es que hay como un poco de confusión respecto de quién asume el costo financiero de la política monetaria. Esto está en buena medida, si se quiere, es una confusión a la cual el propio gobierno colaboró, porque desde el vamos el gobierno tuvo una visión muy crítica respecto de lo que es hacer política monetaria con deuda del Banco Central. ¿Sí? Ustedes se acordarán de lo que fue la eliminación de los pasivos remunerados, donde el argumento fundamental era que los intereses de la deuda del Banco Central eran emisión futura que de alguna manera castigaba o problematizaba la estabilización de la inflación, y sobre eso se avanzó en un proceso de migración de los instrumentos de política monetaria. Hoy la política monetaria se hace con títulos del Tesoro, y esos títulos del Tesoro implicarían una carga para el resultado fiscal. Con lo cual, la primera reacción que uno tendría que tener es, ojo, que estas tasas reales, que son tasas reales que, déjenme ponerlo en contexto, son tasas reales que no vemos desde finales de 2019 y finales de 2023. Digamos que son niveles de tasas reales que en Argentina tenemos más asociadas a elecciones presidenciales que a elecciones de medio término, y a situaciones de cambio brusco o de riesgo de cambio brusco en el esquema de política económica. Bueno, estas tasas deberían ser pagadas por el fisco y presionar mucho sobre la estrategia fiscal del gobierno. Bueno, nosotros un poco lo que vemos es que detrás de eso, en realidad, el gobierno hizo un poquito de trampa y sigue sin trasladarle al fisco el costo de la política monetaria. ¿Por qué decimos esto? Bueno, fundamentalmente porque hay dos decisiones. Una que tiene que ver, que si se quiere, es más de comunicación, tiene que ver con haber tomado la decisión de ocultar el costo el costo financiero de los instrumentos de política monetaria. Esto se discutió mucho respecto de que los intereses de las LECAP no son incorporadas dentro del resultado financiero, incluso el fondo hizo alguna estimación de estos datos y es algo que se discute mucho. Pero yo te diría que más importante que eso, el propio gobierno nos mostró que cuando se quedó sin pesos en su depósito, en el depósito que tiene el Tesoro en el Banco Central para afrontar los vencimientos del ECAP, a lo que recurrió es a la emisión del propio Banco Central. Es decir, transfirió utilidades y no tuvo problemas en emitir. Por lo cual ahí un poquito nuestro planteo es que para discutir la sostenibilidad, por lo menos en términos del pago de estos instrumentos, hay que tener claro que al final de cuentas probablemente el que los termine pagando es el Banco Central, y eso implique más emisión y no tanto ajuste fiscal. Entonces, desde esa perspectiva, para nosotros las tasas tienen más un problema de sostenibilidad en términos de lo que generan sobre la economía real que en términos de lo que generan sobre el balance consolidado del sector público. Es más grave lo que generan en términos de su impacto sobre la cadena de pagos, de lo que generan incluso sobre la dinámica financiera de otros activos financieros, que en términos de si se va a poder pagar o no se va a poder pagar y si esto va a requerir un sobreajuste posterior. Uh-huh. Sí, viste que estuvo muy en discusión todo el tema de los intereses capitalizados, con las LECAP, ¿no? Que son, en realidad, no paga intereses, no es que uno cobra intereses como pasa con los bonares, con los bonos globales de la Argentina, sino que son bonos con cupón cero, como son los bonos norteamericanos. Uno dice, bueno, estos bonos no pagan intereses, por lo tanto no se computa, pero sí aumenta la deuda. Y eso estuvo muy en discusión en estas semanas. Totalmente. A ver, para mí, si se quiere, esa cuenta es asimilable a lo que nosotros llamamos el costo financiero de la política monetaria. Argentina hace política monetaria con instrumentos de deuda que son instrumentos capitalizables. Como vos decías, la tasa de interés implícita de esos instrumentos surge de la diferencia entre el precio al que se emite y el precio que se paga al final. Bueno, ese esquema de emisión de títulos con un interés que en realidad está en la capitalización del título, lo que permite es
no computar los intereses de ese título en el resultado financiero del gobierno. Y eso le permitió al gobierno, de alguna manera, ocultar el costo financiero que tiene la gestión de la política monetaria, que el gobierno decidió trasladarla del Banco Central al fisco, al Tesoro. Entonces, ese proceso ahí, por lo menos desde nuestra perspectiva, habla de una primera contradicción. El gobierno nos decía, che, mira, hacer política monetaria con los instrumentos del Banco Central es un problema porque eso paga intereses que después generan emisión. Yo voy a trasladar eso al fisco para garantizarme que una vez que esté dentro del fisco, refuerce de alguna manera la disciplina fiscal y monetaria. Bueno, lo primero que hizo cuando los trasladó es ocultar los intereses de eso. Pero eso, te insisto, no me parece que sea un problema, me parece que es más una encerrona en la que se metió el gobierno muchas veces porque tiene un discurso y una narrativa monetaria un poquito extrema. Entonces, el gobierno lo que hizo es traerse el costo al fisco, pero al final de cuentas lo escondió, y no solo lo escondió, sino que al momento de pagarlo lo pagó con emisión, como hacen la mayoría de los países del mundo. Es decir, el costo financiero de la política monetaria la paga el Banco Central. En definitiva, es un costo que lo termina pagando la propia demanda de dinero, ¿sí? Sí. Por otra parte, Pablo, muchos dicen, che, pará, digamos, obviamente que pagar tasa del 65 o 75, como se pagaron en la última licitación, no es lo mismo de pagar tasa del 29, como se venía pagando. Es obvio eso, ¿no? Pero lo que te dicen desde el equipo económico es, no, pues está bien, pero esto es de corto plazo. Esto va a durar un par de meses nada más porque estamos en medio del proceso electoral. No hagan tanto bolonqui, ni se rasgue la vestidura, ni mucho menos. O sea, ellos entienden que esto no es sostenible, bajo ningún punto de vista, pero que tampoco va a durar. A ver, déjame señalarte dos cosas sobre eso. Para mí, en ese discurso que incorporó el gobierno ahora respecto de, si se quiere, de la transitoriedad, hay dos problemas. Yo creo, yo les creo, me parece que efectivamente estos niveles de tasa son insostenibles. ¿Sí? Un poco por lo que charlábamos antes, porque para lo que generan sobre la economía real es destructivo y no se puede sostener. Ahora, el gobierno está sosteniendo este esquema de política monetaria y estas tasas para contener el dólar. Con lo cual, cuando nos dice que el esquema es transitorio, al final lo que nos está diciendo es que va a haber un momento en el que tenemos que dejar de hacer tasa y movernos al dólar, porque efectivamente el esquema va a cambiar. Entonces, parece que hay ahí un primer punto en términos de que en la medida que el gobierno empezó a admitir la transitoriedad del esquema, le empieza a quitar potencia. Empieza de alguna manera a decirnos entre líneas que lo que se viene es un cambio de esquema. Y esto además, para mí, refuerza otro aspecto y otra debilidad del esquema, que tiene que ver que en la medida que nos acercamos al evento electoral, que es el que ustedes vienen charlando y discutiendo largo, también nos empiezan a quedar menos días para devengar tasas. Entonces, la tasa puede ser muy alta, ¿sí? Pero si a mí me quedan menos días para llegar al evento que yo espero que me cambie el tipo de cambio, la tasa puede ser muy alta y no me alcanza igual, ¿sí? Entonces, me parece que ahí se empieza a armar una cuestión que es bastante complicada, que es que la estrategia que el gobierno eligió para contener el dólar es una estrategia que es muy dolorosa y muy costosa en términos de economía real, y es natural que empiece a perder efectividad con el paso del tiempo. Es natural que en estos 2 meses que quedan hasta las elecciones de octubre, o este mes y medio, si se quiere, la situación cambiaria se tense. Se va a tensar en parte por esto que estamos charlando, es decir, en parte porque el propio gobierno de alguna manera refuerza la idea de que va a venir un cambio de régimen después, en parte porque quedan menos días para hacer tasa, entonces los incentivos son más bajos, pero también en parte porque estamos entrando ya sí muy definitivamente a los 2 meses que en términos cambiarios son más complicados. Y esto lo que puede generar es que efectivamente, aunque los incentivos para el carry sean muy altos, esa oferta no alcance para contener el desbalance que tiene el mercado cambiario en los próximos 2 meses. Por lo menos nuestras estimaciones nos dan que septiembre y octubre son los peores meses. Uno encima está viendo... Son los peores meses por estacionalidad, me decís. Yo te lo digo, es por estacionalidad. Además viene la selección, obvio están las elecciones, ¿no? Pero estacionalmente también son malos. Es que tenemos esas dos cosas. Tenemos la tradicional estacionalidad, que este año el gobierno la pronunció, ¿sí? Y segundo, lo que tenemos es que es un gobierno que, en la configuración del equilibrio del mercado del dólar, lo que recurrió es muy fuertemente a los flujos financieros locales, ¿sí? Al financiamiento de la deuda en dólares de residentes que le pone oferta al mercado cambiario. Y estos son dos factores que, por un lado, están empezando a dar síntomas ya más claros de agotamiento,
¿sí? Cuando uno mira el volumen de emisiones, por ejemplo, de hoy en dólares de agosto, fue prácticamente la mitad que julio. Uno ve también que el ratio entre depósitos y préstamos en dólares de los bancos, de depósitos y préstamos en dólares de los bancos, también está llegando a niveles, si se quiere, muy estresados, y donde además esto se junta con la idea de que la verdad que, un poco como lo mismo que decíamos respecto de los incentivos de la tasa, aplica esto. Digamos, los incentivos para hacer carry y para tomar riesgo tan cerca del evento electoral empiezan a complicarse, con lo cual la posibilidad de que el mercado quede desbalanceado, en parte porque la demanda sigue firme y en parte porque la oferta financiera empiece a mermar, es bastante fuerte. Entonces, me parece que un poco a lo que nos acercamos es a eso, y es un poquito lo que empezamos a ver las últimas jornadas en el mercado de cambio. Claro, un poco el temor que existe es que si el resultado del domingo no es bueno o directamente malo para el gobierno, digamos que es muy negativo, ya no un resultado flojo, sino que digamos, peor de lo esperado, ahí ya, creo yo, no va a haber tasa que aguante. Vos podés poner la tasa en el 120% y no vas a tranquilizar el mercado cambiario. Ese es el peor escenario. Entonces, ese escenario no se puede descartar, porque ahí ya no hay tasa. O sea, la tasa sirvió en agosto, más o menos ahora, hay que ver, ¿no? Pero, digamos, si la cosa se complica mucho, no va a haber tasa que aguante. Vos poner para la tasa al 200 tampoco te va a aguantar la dolarización que va a haber. Porque el temor más grande es el regreso al kirchnerismo. Entonces, no hay precio para cubrirte ante esa situación. Esa es mi visión, ¿no? A ver, yo creo que incluso lo que entras es un proceso donde el nivel de la tasa se te puede retroalimentar la inestabilidad, es decir, es una tasa que de alguna manera, esto un poco lo que estamos charlando, te empieza a exacerbar la idea de lo que se viene es un cambio de estrategia muy fuerte. Déjame matizarte un poco lo que decías respecto del regreso del kirchnerismo. Yo creo que no hay que perder de la mirada que al final de cuentas estamos en una elección de medio término, ¿sí? Ahora, yo creo que lo que el mercado está es que la posibilidad de la vuelta del kirchnerismo es que aparecen muchas complicaciones en términos de la gestión de la deuda externa para el propio gobierno en lo que viene hacia adelante. Esto, por lo menos para mí, viene de que el gobierno se metió un poquito en una encerrona con este tema. El año que viene tiene vencimientos muy grandes, a su vez, la verdad que la decisión de apertura de los controles y del cepo, hoy lo que pone sobre la mesa es que efectivamente la FAE es un piso de demanda muy, muy grande para el mercado, ¿sí? Y además tenemos encima el control y la tutela del FMI con un préstamo muy grande. Entonces, parece que naturalmente cualquier tenedor de deuda externa argentina lo que ve es que 2026 puede ser un año muy complicado para la deuda. ¿Por qué? Porque al gobierno le va a seguir costando comprar dólares y acumular reservas para pagar esa deuda, porque los vencimientos son muy grandes y porque para sostener una estrategia amigable con la deuda, el gobierno va a tener que negociar con el fondo. Y va a ser el fondo el que le va a tener que decir al gobierno, te doy un año más para tratar de volver a los mercados. Entonces, parece que eso configura un escenario. Puedo decir, perdón, a ver, Pablo, ahí estamos hablando con Pablo Moldován, de economista de la CP Consultores. Vos estás diciendo, Pablo, a ver si vamos despacio acá, que tu escenario o tu tesis es que eventualmente el gobierno el año que viene tampoco va a conseguir recuperar acceso a los mercados. Me parece que es una posibilidad que el mercado empiece a descontar. Para mí eso es lo que nos dice el riesgo país. El riesgo país, ¿qué nos está diciendo? ¿Por qué estamos volviendo de vuelta a niveles de riesgo país de 850, yendo para arriba? De alguna manera lo sí, que porque Magario va a ganar en la provincia de Buenos Aires. Bueno, por eso, pero bueno, esa es mi visión, pero puedo estar equivocado, A ver, digo, negociemos en dieta, diría Fontana Rosa. Yo lo que te digo es, naturalmente, y yo coincido con que efectivamente el riesgo país tiene un componente político. Ahora, yo creo que no es solo componente político. No, lógico. Es materialidad, ¿sí? Y esa materialidad tiene que ver con la capacidad de pago de la economía argentina. Y yo lo que creo que se empieza a configurar es la idea de que los deberes que tendría que hacer la economía argentina para pagar la deuda en 2026 sin tener acceso a los mercados son costosos económicamente y pueden complicar la situación política del gobierno.
déjame decírtelo de más fuerte. Si efectivamente el gobierno al inicio del año que viene o al final de este año tiene que hacer otro ajuste externo para tratar de garantizar el pago de la deuda y cerrar de vuelta una revisión con el Fondo Monetario, eso va a tener costos económicos y costos sociales que pueden agravar la situación política del gobierno y que efectivamente pueden poner en duda a los inversores que tienen que refinanciar al gobierno respecto de si lo hacen. Entonces lo que se empieza a configurar es una idea de, ojo, que 2026 puede ser un año complicado para la deuda, tiene que ver con, por lo menos digo, solo, para negociar, como decíamos, Pablo, no tiene que ver solo con lo que pase políticamente en la tercera sección, sino que tiene que ver también un poco con eso, con la materialidad y con lo que implicaría para el propio gobierno poder sostener ese pago en la situación en la que está. Bien. Está Leandro Gavín también escuchándote. Pablo, Leandro, no sé si le querés hacer alguna consulta. Sí, ¿qué haces, Pablo? ¿Cómo andas? Hablando un poco, obviamente, de esto, ¿no? Si el gobierno va a poder volver al mercado, ¿no? ¿A qué tasa? ¿Qué va a pasar? Obviamente también con el costo del dinero de la Argentina. Y estoy acá chusmeando el último informe de Morgan Stanley porque salió hoy a la mañana, entonces mientras los escuchaba, es un informe de 14 páginas, así que estaba con eso. Vuelve a plantear el tema de que Argentina sigue estando en un tipo de cambio muy fuerte, pensando que el tipo de cambio se va a depreciar después de las elecciones. Obviamente este juego, tasas y dólar, obviamente la tasa si baja de 70 y pico, el dólar no puede ser a lo sumo que venga un aluvión de dólares financieros, la economía, cosas que pareciera bastante raro, más, independientemente si el gobierno le va bien o mal. ¿Cómo estás viendo el tema del tipo de cambio en la Argentina? Hoy está sostenido por estas megatasas, digamos. ¿Qué tipo de cambio pensás que podemos tener más adelante, descomprimiendo obviamente el gobierno la cuestión de las tasas de interés? A ver, déjame decirte dos cosas. En primer lugar, así como digamos que el desbalance positivo que tuvimos en el segundo trimestre del año es decir, no era una buena foto de la situación estructural del tipo de cambio en Argentina, es decir, cuando uno veía que el agro liquidaba y el tipo de cambio estaba abajo, eso no era muestra del tipo de cambio que necesita la economía argentina. Yo lo que te diría es, ojo que todas las presiones que estamos viendo hoy tampoco son una foto fiel de lo que necesita la Argentina, porque de alguna manera hoy estamos en la parte mala del año, con una oferta muy mermada en términos de lo que es el sector agroexportador. Sí, cuando uno mira un poco lo que está pasando hoy, uno ve muchos síntomas de insostenibilidad que yo completaría lo que vos decís, que no tiene que ver solo con la tasa de interés en pesos, sino que tiene que ver también con el nivel de intervención que está teniendo el gobierno sobre los contratos de futuro, claro, que es muy, muy alto, en posiciones cortas y en posiciones largas. Te sumaría además todo lo que se estuvo discutiendo la última semana respecto de la intervención directa del gobierno sobre el mercado de cambio. Bueno, hay muchos síntomas de que este precio en esta época del año no alcanza. Yo creo que ahí aparece una cuestión que es bastante compleja, que es que efectivamente cuando el gobierno decidió abrir el cepo para personas humanas, yo creo que le puso al mercado de cambio un piso de demanda demasiado alto, y que probablemente demande para la Argentina un tipo de cambio que probablemente no sea del todo compatible con este esquema de bandas, ¿sí? Claro. Y me parece que eso es un poco lo que se está... Y eso, perdón, Pablo, previendo también que después de las elecciones también el gobierno va a liberar el cepo para las empresas, para dejar estas restricciones cruzadas. O sea, el año que viene, en teoría las empresas van a poder girar los dividendos que generaron este año. Con lo cual, ahí Pablo hablaba de lo que decía un poco el equipo económico, que va a venir más dólares de no sé dónde. Sí, también va a haber más demanda. Si vos liberás como debes liberar, la empresa te va a querer generar dividendos siempre y todo el mundo va a querer entrar y salir en todo caso de Argentina, cosa que hoy por ahora lo tenemos más bien restringido lo que es el minorista y las importaciones. Yo coincido totalmente con lo que planteas y te sumaría a decir, nosotros además lo que tenemos que pensar es que el año que viene Argentina tiene que empezar a acumular reservas, ¿sí? Claro. Tiene que acumular reservas, no solo para pagar la deuda, que es un montón, sino que tiene que acumular reservas porque tiene que empezar a cumplir un poco con las metas con el fondo. Entonces, es un año que cambiariamente va a ser muy desafiante, aún teniendo un buen pronóstico. Yo creo que es eso un poquito lo que se empieza a meter en el lío del riesgo país, y eso era lo que les quería transmitir. Es decir, si uno empieza a mirar hacia adelante y dice, ¿cuál es el tipo de cambio que necesita Argentina en 2026 para hacer todos los deberes? Sí, ojo que puede ser un nivel de tipo de cambio muy alto. ¿Y qué implica eso en términos del funcionamiento de la economía real, de la dinámica de los ingresos y de la sostenibilidad política del gobierno? Y eso puede ser complicado,
en un escenario donde todavía hay que transitar esta elección de medio término. Entonces, toda esa lectura me parece que de alguna manera se junta y lo que se empieza a pensar es, pero ¿va a poder hacer todos los deberes? ¿Vamos a poder ir en un esquema donde el tipo de cambio permita comprar los dólares para pagar la deuda, comprar los dólares para cumplir con el fondo, etcétera? Bueno, me parece que todo eso es un poquito lo que está en duda y lo que empieza a reflejar la suba del riesgo país. Pablo Moldovan, gran abrazo, muchas gracias como siempre, muy clarito. Muchas gracias a ustedes, un gustazo. Hasta luego.